just permission to use, incorporate, or to refine. Chop it up and recombine. Chop it up and recombine. Pues en DJ Live con José Olmos entrevista a Rafa Pastor. Estamos en Ultrasound Music, la tienda de discos de coleccionista por excelencia de la ciudad, y venimos porque hoy en DJs 80 Live tenemos a su gerente, Rafa Pastor. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en este mundillo? Bueno, pues me inicié por los años 80, en el 83, 84. La verdad es que a mí me gustaba mucho la música, escuchaba la radio y no sé, y veía también que habían discotecas y tal, y la verdad es que me llamó la atención ese mundo, y me metí pues por eso, pues 84, 83, vamos, yo el primer disco que me compré, no sé la edad que tendría, pero vamos, fue Bob Marley. ¿Y en qué local empezaste a pinchar? Empecé a pinchar en un local de mi pueblo, yo soy de Onteniente, se llamaba Coconut, y allí empecé pues a pinchar. Pinchaba y pinchaba pues igual lo que escuchaba en las emisoras de radio, pero realmente la música que me gustaba a mí desde un principio, yo recuerdo que allí pinchaba pues mucho pues a Flock Sigue, los Sister of Mercy, The Cult, los Big Audio Dynamite, Legendary Pin 2, me acuerdo que lo ponía siempre al principio para empezar la sesión, y ahí empecé en el primer sitio. Luego de allí ya pasé directamente a la discoteca Spook. Me relacioné con gente que en ese momento estaba por esos ambientes y tal, y pues me metí en la discoteca. A ver, ¿cuándo inauguraste Ultrasound? Ultrasound, inauguramos en el 98. En el 98, pero nosotros ya veníamos de detrás de otra tienda que estábamos en Valencia también, que se llama Con Records, que era una tienda que empezó en el año 85, 86, a traer música desde Sagunto. Era una distribuidora y vamos, pues ahí empecé. A ver, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en la cabina, así graciosa, que se pueda contar, claro. Pues graciosa o exagerada, no sé. Una vez estaba pinchando, era ya de mañanita, y empezó a quemarse los altavoces. Empezó pero a salir llamas de los altavoces. Solo te digo eso. Qué barbaridad. A ver, ¿cómo ves todo lo que está pasando con internet y en el peer-to-peer y todo esto para lo que es la música? Bueno, yo tengo una tienda de discos y yo recuerdo en los 80 y en los 90 de venderse mogollón de música y tal, y lo que está ocurriendo ahora. Hombre, yo como tienda lo veo fatal, pero no sé, la gente igual se ha podido aprovechar de poder escuchar más cosas, pero yo como tienda, pues ahora está la cosa pues que ha bajado, pero un 90% por lo menos. Pero las tiendas ahora lo llevan fatal, pero peor lo lleva la música. Eso es verdad. A ver, coméntanos un poco en tu tienda qué tipo de música y todo que se puede comprar aquí en tu tienda. Buah, pues aquí la verdad es que tendré en la tienda una bestialidad de discos, por lo menos habrán más de 30.000 discos, pues imagínate lo que pueda haber. Pero sobre todo a mí lo que más me gusta y vendo más a gusto es la música de los 80, pero tengo música de los 80, de los 90, hasta incluso de los 70 y si me apuras de los 60. Entonces, cosas así como cosas de coleccionismo, cajas y todo eso también vendéis. Sí, ahora estamos trayendo un montón de reediciones de grupos que igual, sobre todo reediciones de música de los 80.
grupos que igual aquí en Valencia, por lo que fuese, pues aquí no llegaban. Igual las distribuidoras en Inglaterra, Alemania, pues nos vendían lo que ellos realmente querían. Y habían un montón de cosas que igual a ellos les parecería mejor. Dicen, no, esto no lo quedamos nosotros para aquí, para Alemania o para Bélgica y tal, y a España mandar esto. Y ahora están reeditando discos que ni conocíamos y estamos trayendo un montón de reediciones. A ver, coméntanos algún disco especial que a ti te haya gustado pinchar o que tengas un buen recuerdo de él. Para mí uno de los discos que más me han marcado ha sido el Polar Praxis y el Crash Cast in Science. Muy buenos discos. A ver, si quieres mandar un saludo a toda la gente para que venga a comprar música aquí y todo esto. Pues eso, pues animar a toda la gente, que hay un montón de música, los discos cada vez están más baratos y vamos, si por lo menos tienes el disco, la portada, sabes dónde lo han hecho y todo eso, y no sé, animo a toda la gente que se pase por la tienda y peguen un vistazo y que escuchen lo que quieran. ¿Dónde está la tienda? ¿En qué sitio está ubicada? En Valencia, en la calle Marqués de Cenete, número 6. Pues yo también recomiendo encarecidamente que vengáis aquí a ver este pedazo de tienda porque vale la pena. Yo he venido muchas veces y he comprado un montón de música y la verdad es que tiene muchísimas cosas que valen la pena. Pues ha sido todo un placer hacerle esta entrevista a Rafa Pastor y esperemos que la tienda vaya más. Eso esperamos. Gracias a todos. Estás escuchando 80s Live con Ángel Pardo y José Olmos.